también décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, décadas como corresponsal de guerra, eh, fundador y conductor, debí de haber dicho, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, que hay que respaldar todos los días, bueno, cuando tiene internet, todos los días a las 2 de la tarde. O cuando no se le va la luz y O que en cuando realidad no, es para dormirse, Vicente. o cuando no le corta el servicio por falta de pago Salinas Pliego en Total Play. Ahí está, a las 2 de la tarde de lunes a viernes, No Apto para Cínicos, el maestro Jaime Hernández y su familia, informándole como usted se merece, No Apto para Cínicos, para que lo busque en YouTube. Querido Jaime, pues vaya semanita para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Creo que le va muy bien. Ella misma lo dice en Estados Unidos, en esta reunión de casi una hora con el primer ministro de Canadá y con Donald Trump. Los anuncios de gradualmente ir a las semanas de 40 horas y el aumento al salario mínimo y el respaldo empresarial en tiempos en los que Salinas Pliego anda desatado. Y también, pues, este evento del Zócalo, 600,000 personas que trae de cabeza a la oposición mediática y política, mi querido Jaime, más lo que ya mencionaba el maestro Paco, más lo que quieras dejar sobre la mesa, querido Jaime. Pues yo quisiera arrancar con el tema precisamente me llama mucho la atención que en todos los análisis y todo ha dependido, la semana pasada, todo dependió del encuentro, los múltiples análisis que se hicieron del encuentro entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump en Washington. Pero a mí lo que me gustaría destacar es lo siguiente. Fíjense bien, estamos a punto de cerrar 2025. Y en ese 2025 ha sido, yo creo que el annus horribilis para Donald Trump. Ha sido un año de horror. Está menos 15 puntos por debajo de la popularidad. Ningún presidente había llegado a ese nivel de impopularidad con menos 15, menos 20 puntos por ciento, mientras que Claudia Sheinbaum supera el 70%. Y yo creo que a Donald Trump lo sigue persiguiendo el fantasma de Jeffrey Epstein, lo sigue pues lastrando las protestas cada vez más amplias, más extendidas de aquellos que condenan las redadas de inmigración. Ha perdido mucho terreno entre la comunidad hispana. Todo parece indicar que la economía no va nada bien. De hecho, el gobierno ya se ha abstenido de publicar los informes mensuales, semanales sobre creación de empleo, déficit comercial, déficit de deuda, porque saben que es horroroso el ambiente que tiene Donald Trump. Así es que, y luego encima hay ya muchos rumores sobre malas relaciones que hay con Pete Hegseth, el secretario de Guerra, también con Marco Rubio, a quien ya le dicen Narco Rubio. Todo parece ser que se está precipitando hacia más sacudidas al interior del gobierno y escándalos que tienen que ver con el enriquecimiento exorbitante de Donald Trump. Todo eso, claro, me llama mucho la atención que siga formando parte del análisis comparativo, tratar de decir, no, pues le fue bien a Claudia, le fue buena, pues sí, claro que le iba a ir bien porque Claudia Sheinbaum ha hecho un gobierno realmente ejemplar, disciplinado. Los índices de crecimiento, aunque son todavía bastante mediocres, bastante modestos, no cabe duda que los principios, los pilares que sostienen la macroeconomía están ahí. Tenemos reservas internacionales como nunca, tenemos inversiones extranjeras como nunca. La confianza en el país es impresionante. La imagen de México en el extranjero también llama mucho la atención. Así es que si vamos a comparar en verdad, la imagen que tiene en estos momentos Estados Unidos ante la comunidad internacional es un asco.
mientras que la imagen de México emerge. La pregunta que habría que hacerse es, ¿cómo le fue a Trump con Claudia Sheinbaum? Porque realmente Donald Trump es un maestro de la confusión, ¿no? Transforma todo, el caos, la crisis, todo lo transforma en triunfo, que su país está mejor que nunca. Falso, falso. Entonces, ese es el primer elemento que quería aportar a la mesa. A punto de ya cerrar este 2025, Claudia Sheinbaum le va muy bien, mejor de lo que muchos imaginaban. Se ha cumplido aquel vaticinio de Andrés Manuel López Obrador de que Claudia Sheinbaum iba a ser una giganta, y lo fue, así lo demostró frente a Trump y frente a Mark Carney. Por otro lado, quería hincarle el diente al tema del atentado con coche bomba. Ahora la fiscalía se está resistiendo a llamarle atentado terrorista. Yo creo que fue un atentado terrorista. Un atentado terrorista, por definición, es aquel que hace daño con carácter indiscriminado, es el que aterroriza a la población. Esa es la definición de un acto terrorista. Yo entiendo que la fiscalía tenga sus reservas a la hora de calificar este acto, este atentado en Michoacán como terrorista, pero eso es lo que ocurrió. Y lo entiendo porque el gobierno de México tiene miedo de que al definirlo como un acto terrorista, Estados Unidos quiera meter su cuchara. Bueno, pero eso no es óbice para que se le llame lo que ha sido. Yo creo que es y justamente la propia investigación de la fiscalía apunta precisamente a el modus operandi, uno, dos, el tipo de explosivos que se utilizaron y qué uso, cómo se activó esa bomba. ¿Fue a larga distancia? ¿Tenía un temporizador? En fin, pero el coche bomba en Coahuayana, pues está llamando la atención porque precisamente los atentados terroristas no formaban parte, digamos, del menú de opciones que tenía hasta ahora el Cártel Jalisco Nueva Generación, a quien se atribuye este evento. Y yo creo que las cosas hay que decirles por su nombre. Entiendo las reservas de México al presentarlo como atentado terrorista, pero me llama mucho la atención porque yo no sé si ustedes se acuerdan, Paco seguramente sí, cuando Pablo Escobar empieza con los atentados terroristas, con coche bomba precisamente, él decide echar mano de gente que manda a traer de ETA, de la organización terrorista vasca ETA, contrata a expertos en explosivos de ETA que adiestran a su gente en el manejo de este tipo de explosivos, porque pues ETA era pues, conocida como una organización experta en el manejo sobre todo el uso de coches bomba. Así eliminaron a muchos líderes políticos y militares de la España posfranquista. Entonces, la pregunta es, precisamente por eso llama tanto la atención la dirección que ha tomado la investigación. ¿Qué tipo de explosivo se utilizó? ¿De dónde provino ese explosivo? ¿Qué sistema se utilizó? Se había colocado el explosivo cuánto tiempo antes. En fin, son muchas las preguntas por responder, pero el hecho de que la fiscalía apunte en esa dirección demuestra que a pesar de las reservas se trató de un atentado terrorista, amigos. Creo que ahí vamos a diferir los cuatro, porque ya llegó también Norman Pearl, hay que saludarlo. El querido Norman Pearl lo espera de 7 a 9 de lunes a viernes con Paco, con Jaime, de 7 a 9 Norman Pearl TV, gran amigo también Norman Pearl. Bueno, no sé qué piensen acerca de este atentado, un atentado definitivamente que le pone los pelos de punta a cualquiera. Yo no creo mucho en las coincidencias. Otra cosa, mi querido Jaime, mientras el pueblo estaba desbordado en el Zócalo, tronaba el coche bomba en Michoacán, ¿no? Mientras el gobernador venía en un camión con los asistentes
de Michoacán, truena el coche bomba, mientras Omar García Harfuch hacía presencia en el evento en el Zócalo, truena el coche bomba. Bueno, así las cosas. Y bueno, por cierto, aprovecho para pedirles a la gente que nos está viendo, veo los números estancados. Otra vez nos la está aplicando YouTube, se han estancado los números y veo que nos están tumbando likes. Así que le pido, por favor, que nos ayude con los likes que no cuestan, pero que sí cuentan, para exigirle a YouTube que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. Así que échenos la mano, por favor. Échenos la mano llegando y dejando like. Veo muy pocos likes y los números estancados, de esas cosas que no puedo explicarle. Mi querido Norman Pearl, van quedando muchos temas en la mesa y vaya que si iniciamos la semana con mucha información. Hay muchas cosas que comentar. Buenos días, mi querido Vicente, Paco, Jaime y a la audiencia maravillosa de Sin Censura. Por ejemplo, podemos decir que el peso logra su mejor cierre desde julio de 2024. Cierra en 18.18 unidades por dólar. Y este es su mejor nivel de 17 meses. Esto es un voto de confianza, por supuesto, al gobierno en la parte económica de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hemos también sido testigos, y eso a través de una crónica, yo diría que más de sociales, de Enrique Peña Nieto, cuando se le ve en Ixtapan de la Sal, donde tiene una casa de campo, y aparentemente ahí vive su madre, jugando golf, por supuesto, para poder dar una entrevista a Mario Maldonado, que es pues uno de los periodistas consentidos de la derecha mexicana y quien también se incorpora mucho a temas de carácter social. Fíjense qué cosas interesantes en estas respuestas. Peña Nieto finalmente está aceptando públicamente una posición, es decir, la posición ideal para un expresidente. Él dice que quiere actuar como un buen expresidente. Y yo creo que hasta ahí todo estaría muy bien. Hay que reconocer que nunca participó en el gobierno del presidente López Obrador, ni lo hace, afectando la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum. Él está actuando efectivamente como un buen expresidente. ¿Quién sabe cuánto tiempo le quede o cuánto tiempo le lleve a actuar de esta manera? Pero hay que reconocer también que Peña Nieto cometió gravísimos errores, sobre todo por extensión de los gobiernos panistas de esa terrible docena trágica, haciéndolo de una manera tal que terminó por ser cómplice de esos gobiernos panistas. Y claro, no hay que olvidar que cuando llega al poder lo hace a través de un fraude electoral de carácter económico, comprando conciencias, comprando votos, comprando voluntades de personas que se encontraban en condiciones muy deplorables. Pero bueno, hay muchas cosas de qué hablar este día. Yo creo que el fin de semana fue extraordinario para nuestro país, fue extraordinario para el gobierno de la presidenta, porque esas 600,000 personas, a pesar de las sugerencias de la oposición chiquita, esa oposición pequeñita que existe todavía en México, que se va cada día disminuyendo, bueno, pues esa reflexión que hacen del acarreo es una reflexión injusta, porque nosotros vimos cómo en el Zócalo la gente desbordaba su pasión, su alegría, su entusiasmo por poder tener un gobierno como el que tenemos ahora, que nos permite todo, a excepción obviamente de la violencia extrema que algunos quieren mostrar. Y el coche bomba probablemente de Michoacán tiene algo que ver con esta sacudida que intentaron dar para como sobrepeso a la euforia, el entusiasmo que se vivió en el Zócalo. Creo que México avanza y avanza en todo sentido.
Y bueno, pues lamentablemente estos hechos aislados de violencia que están cometiendo, pues tiene mucho que ver también con la parte política. Nosotros no podemos ignorar, o por lo menos no podemos dejar de sospechar que hay cierta relación entre la derecha mexicana y los cárteles del narcotráfico, mi querido Vicente, Paco y Jaime. Pues creo que hay que seguir rascándole a esos temas, sobre todo con esto que salió, ¿no, Paco? De un agente de la DEA que presuntamente estaba trabajando para el cártel Jalisco Nueva Generación. Estoy revisando este caso, ¿no? Este agente de la DEA cuyo caso fue precisamente destapado en una corte federal de Nueva York. Fue acusado formalmente de conspirar para blanquear millones de dólares que creía eran ganancias del cártel Jalisco Nueva Generación. Cayó en una trampa de la DEA, pero yo menciono a este agente de la DEA porque eh, información de la DEA apunta a investigación sobre López Obrador o Claudia Sheinbaum. La DEA tiene dicen los odiadores de la 4T y de este gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Eso más el tema Michoacán y el coche bomba y lo que le quieras agregar, mi querido Paco. Mira, Vicente, no, los dos temas, el de la DEA es bien importante porque yo lo he dicho desde hace mucho tiempo, la DEA era un nido de corrupción en México y ahí están los elementos, no este caso, muchos, sí, Nicolás Palmieri, que fue director de la DEA en México, fue despedido sigilosamente en 2022, aunque conocimos hasta 2023 que ya lo habían dado baja por corrupción, trabajaban para todos los capos del narcotráfico, pero mira, no, sí, tú tienes razón cuando dices que vamos a estar en desacuerdo por el caso Michoacán. Y sí, hay una parte. Si yo me niego a llamarlo terrorismo, lo llamó la fiscalía, bueno, pues démosle paso a la fiscalía, pero ¿por qué me niego a llamarle terrorismo? Y entiendo que, o quiero entender que la fiscal Ernestina Godoy Ramos no midió lo que significaban esas palabras que terrorismo, que además fueron, se escribieron en un boletín. ¿Por qué me niego? Yo viví en Colombia, ¿sí? Entre 1988 y 1989, cuando era verdaderamente la época de la violencia terrorista del cártel de Medellín. ¿Qué componentes tenía la violencia del cártel de Medellín, de Pablo Escobar Gaviria, de Gonzalo Rodríguez Gacha, el falso mexicano, porque él era admirador de México, de Carlos Leder? Tenía un componente, esa violencia del cártel de Medellín, un componente que no tiene todavía la violencia de los cárteles del narcotráfico en México, político. Además de que el cártel de Medellín tenía un plan para controlar el Congreso de Estados Unidos o de Estados Unidos de Colombia, mira, Pablo Escobar se sentó nada más ahí. Era un legislador suplente, pero se sentó en la legislatura de Colombia. Sí, en el Congreso colombiano. Pero eso es una parte. Carlos Leder, que era uno de los tres cabecillas, tenía un plan político para apoderarse de Colombia, políticamente hablando. Aquí, y luego tiene otro componente que es el que le da además los visos de terrorismo. ¿A quiénes asesinaron y a quiénes dirigieron sus bombazos? Al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, al director del diario El Espectador, Guillermo Cano Izaza, y desde entonces El Espectador nunca ha sido lo que fue. Y luego el magnicidio que me tocó a mí, del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. Asesinaron al magistrado Hernando Vaquero Borda, al coronel Jaime Ramírez, al procurador Carlos Mauro Hoyos. Además fue no solo asesinado, lo secuestraron. No hay un número así de otros políticos que asesinó en el resto de Colombia el cártel de Medellín, pero tenía un plan político real y que los hace después los extraditables. Sí, era un grupo criminal, narcotraficante, pero era un grupo con un proyecto político. Aquí todavía no hay visos de un proyecto político, aunque el estallido de coche bomba, mientras el gobernador estaba
en el mitin o se dirigía de regreso a Michoacán o mientras estaban aquí, estaba aquí en la Ciudad de México, quiero decir, en la celebración de los 7 años del arribo de la 4T, hay un coche bomba, no descarto que haya un móvil político, pero y a un cuartel de policía. Pero recordemos que ha habido otros atentados y yo siempre me negué y me he negado todavía hoy, a pesar de que lo dice la Fiscalía General de la República y después rectifica, pero ya se había mandado el comunicado y el primer comunicado dice terrorismo. Así que si dicen ellos que es terrorismo, dejémoslo así, pero ¿por qué me niego? Por todos estos elementos que te doy o que les doy Jaime, Vicente y Norman, porque en esa época viví en Colombia, ¿sí? Viví poco más de un año en Colombia. El asesinato de Luis Carlos Galán, el ascenso de César Gaviria, que me tocó su primera conferencia en Casa de Nariño, la primera conferencia, yo trabajaba para una agencia interna en Nueva York, para ser precisos, ¿sí? Así que para mí los componentes políticos de Colombia todavía no los veo en los cárteles mexicanos. ¿Por qué no los veo en los cárteles mexicanos? Por una razón que yo discuto, argumento desde por lo menos desde 2007, 2008, porque el PRI y el PAN controlan el narcotráfico. Sí, a ti te lo dije cuando nos conocimos en una entrevista sobre García Luna, el Señor de la Muerte. En Los Pinos opera un cártel del narcotráfico que vengo diciendo desde 2010 más o menos. Opera un cártel del narcotráfico que controlan Felipe Calderón y Genaro García Luna. Y tanto que, bueno, ahí está condenado Genaro García Luna. Entonces, por eso no hay ese componente político, porque el PRI y el PAN históricamente controlaron al narcotráfico. Así que, y para mí, hay visos de que lo siguen controlando ellos. Es un negocio que no puedes dejar pasar, un negocio de más de 100,000 millones de dólares al año en México, solo por transportar y, claro, producir drogas sintéticas. Ya lo del opio es segunda mano. Entonces, para mí todavía no hay. ¿Por qué? Porque los cárteles como tales no tienen un interés político. Su negocio es otro. Su negocio es otro, y esto de Colombia lo vemos. Ellos tenían un plan político. Carlos Leder, Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, tenían un plan político para apoderarse del Congreso de Colombia y después apoderarse de Colombia. Así que eso es lo que tenía ETA. Le da un componente político, ¿sí? ETA era un grupo político terrorista. Los cárteles mexicanos todavía no son violentos, sí, muy violentos, ¿sí? Son asesinos, masacres, hay cualquier cantidad, pero en sociedad o complicidad con los gobiernos, con panistas y priistas. Punto. Eso está documentado, ¿sí? Del 2008-9, y dije que Enrique Peña Nieto era un narcotraficante documentado. Doy nombres, apellidos en negocios de familia y en Tierra Narca, ese es el valor de Tierra Narca. Y en Los mitos, mentiros y secretos, que es un libro de 2012, doy nombres, apellidos y de dónde saqué la información de que Enrique Peña Nieto mandó matar a los testigos al testigo principal del asesinato de su esposa Mónica Pretelini en casa de gobierno sobre la avenida Colón, allá en Toluca. Pero para mí esos son los componentes políticos, los componentes que hacen el terrorismo. Un impacto político serio. Y este es el asesinato. Yo te decía, yo puedo documentarlos porque allá viví. Rodrigo Lara Bonilla, que era el ministro de Justicia, Luis Carlos Galán, un magnicidio, lo mataron ellos en un evento, sí, en un evento en vivo. Hernando Vaquero Borda, también magistrado. Guillermo Cano Izaza, director del Espectador. Así que para mí eso es lo que sobra. Pero, insisto, el primer comunicado, y Jaime tiene razón, el primer comunicado de la Fiscalía General de la República dice terrorismo. Para mí no midieron las palabras, tanto que se retractaron después y ahora tienen que asumir las consecuencias
de ese acto de haber enviado, no sé quién le dictó a la fiscal general de la República el comunicado, pero haberlo enviado con esa palabra le da otras dimensiones y pone justamente en el centro de la discusión lo que tanto evitó el gobierno de López Obrador, lo que ha evitado el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, la palabra terrorismo, Vicente, Norman y Jaime. Así es, le acabo de mandar a Ceci el primer comunicado al que haces referencia, que provoca todo esta confusión o este debate, ¿no? Dice: la Fiscalía General de la República inicia carpeta de investigación. Es un comunicado de comunicación social. Dice FGR DPE diagonal 2025 de Morelia, Michoacán. La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de Michoacán, Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, inició carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables del delito de terrorismo. De acuerdo con la carpeta de investigación, lo anterior derivado de la utilización de explosivos para atentar contra elementos de la Policía Comunal del municipio de Coahuayana, hechos suscitados en la colonia centro de dicho municipio. Bueno, y eso pues no es ni cercano a lo que se publica después. Ahora sí, el nuevo comunicado, Ceci, que sacaron desde la Fiscalía General de la República, que es el que nos está usted poniendo desde temprano, en el que hablan de delincuencia organizada, que ve en pantalla. La Fiscalía General de la República, en coordinación con el Gabinete de Seguridad y autoridades estatales de Michoacán, realizan diligencias en torno a la carpeta de investigación iniciada por delincuencia organizada luego de la explosión de un automóvil ayer en Coahuayana. Bueno, pues así las cosas en esta Fiscalía General de la República que encabeza Ernestina Godoy. Yo no sé si le tiraron el primer buscapiés a la fiscal desde el interior de su fiscalía, de su propia fiscalía, o quién va a asumir la responsabilidad por este error, mi querido Jaime. Sí, este tema da para mucho, da para mucho, porque, mira, nosotros convivimos, nos tocó ya, hay quien le dice destino, hay quien le dice, pues, cuestiones geográficas, este es un debate para largo, porque tenemos un vecino que abusa de la palabra terrorismo. Para todo es terrorismo, terrorismo. Terroristas son los pescadores que van en lanchas frente a las costas de Venezuela y por tanto que hay que cepillárselos. Terrorista es aquel que es afgano y que ingresó de manera sospechosa en uno de los puertos de entrada de Estados Unidos. Terrorista es aquel que, ¿me entiendes? Y si uno acude, por ejemplo, al protocolo quizá el más elaborado, el del FBI, realmente te lo pone muy claro. El terrorismo es un acto que causa terror, destrucción, en fin. Pero claro, es que depende de cada caso, ¿no? ¿ETA era terrorista, sí o no? Hay quienes sostienen que no era terrorista, que defendía una causa nacionalista frente al franquismo. Bueno, pero se termina el franquismo. Y en este caso, en México, tenemos que andar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos un vecino que abusa de la palabra terrorista. Y cuando usa la palabra terrorista, cuidado, porque pero el problema es que a todo le llama, a todo lo que se mueve, Trump le dice terrorista. Aquellos que piensan distinto como él es terrorista. Entonces yo entiendo pues este baile conceptual en el que se ha visto, ha sufrido un tropiezo la fiscal general de la República, pero en estricto sentido, desde mi punto de vista, fue un acto terrorista, independientemente de las consideraciones de carácter, ahora que todo el mundo utiliza la palabra geopolítico, independientemente de las consideraciones geopolíticas. Bueno, pero creo que de lo que se trata aquí es de un atentado, llamémosle como le llamamos, terrorista o no, que ha elevado el nivel de atención y alarma por precisamente la forma en que fue realizado, perpetrado, qué tipo de explosivo, cómo fue posible que llegara explosivo, se robó, ese explosivo viene porque ocurre muchas veces
que hay explosivos que o vienen de minas o vienen también de cuarteles de la Guardia Nacional de Estados Unidos. Hay elementos que trafican, que venden explosivos a los cárteles de la droga. Por eso es tan importante investigar el modus operandi, ¿no? Y haciendo de lado eso, a mí me gustaría también hoy hablar, porque no me lo puedo perder de verdad. Quiero meterme con Enrique Krauss. El día de ayer, Enrique Krauss lanza una... Oye, antes de que hables de lo que escribió en el Reforma, ayer Enrique Krause estaba muy triste, compungido, solo en al pie de Cochán, desayunando, comiendo ahí en el Intercontinental, y me imagino que meditando y diciendo, me la mamé con lo que escribí para el periódico Reforma. Ahora resulta que la mañanera es antidemocrática, dice Enrique Krause. No, 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 no te lo pierdas. Dice que la mañanera entronizó el odio y la mentira. Se pronuncia a favor del fin de la mañanera. Dice que el día que se acabe la mañanera tendremos un país donde va a tener mayor cabida el diálogo, la concordia, el entendimiento. Dice que la mañanera llegó para imponer la realidad de la 4T a espaldas de la realidad de lo que está ocurriendo en el país y lanza un inventario de, ya te podrás imaginar, los más de 300,000 muertos por el COVID, como si el gobierno de López Obrador se hubiera empeñado en escalar la cifra. Realmente, esta columna, cómo se ve que Enrique Krauss ya está decrépito, cómo se ve que Enrique Krauss está perdiendo a marchas forzadas sus facultades de análisis. Es realmente el análisis que hace, es de verdad. Yo, si me lo presentara un muchacho de la carrera de periodismo como análisis, yo le pondría un cero patatero. De verdad, es tan carente de tantas argumentos y razones, está cargado de odio, de descalificación. Y dice, fíjate nada más, dice, la mañanera es obvio, nunca se ha guiado por los valores, ¿no? Se refiere a la ética de la convivencia. No busca informar, sino desinformar. No busca la convivencia, sino el dominio total. Por eso narcotiza a la población con la mentira y enfebrece el odio. No, 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 no. O sea que en la mañanera que inauguró Andrés Manuel López Obrador para salir al paso de esa ofensiva sin precedentes desde todos los medios corporativos, la inmensa mayoría que ya controlan los oligarcas del poder, era ¿para qué? ¿Para sembrar odio? No, señores, era para tener derecho de réplica ante ese tsunami de ataques, eso sí, de odio. El odio a todos nos consta, viene de los programas de radio, sobre todo en Radio Fórmula. El odio viene de TV Azteca, de Televisa, de la prensa escrita como Reforma, El Universal, Excelsior. Es increíble que ante esa realidad tan patente de embestidas continuas de odio hacia Andrés Manuel López Obrador y los ataques furibundos contra Claudia Sheinbaum, ahora resulta que Enrique Krauss dice que no, que el odio está enfrente, en la acera de la 4T. Yo, de verdad, en serio, pero fíjate que a mí me da gusto que Enrique Krauss se desnude de manera voluntaria y se da a conocer de forma prístina, clara, por la forma en que escribe. Con esto demuestra que el señor Krauss estaba mucho mejor antes de que llegara la 4T. ¿Por qué? Porque en aquel entonces se permitían publicar en su revista patrañas, mentiras, entre estudios pagados por un régimen que básicamente marginó a millones, donde no había justicia, no había equidad en la justicia, no había equidad en la distribución de la riqueza. ¿Eso qué es, señor Krauss? Así es que a mí, de verdad, si alguna vez dan clases ustedes de periodismo, de análisis de contenido, por favor, pongan esta columna
una mañana sin mañanera como muestra de la caída en desgracia de un intelectual orgánico que llega al extremo de negar la realidad que sí ven millones de mexicanos. Norman, los temas, Vicente está entrando justamente a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, supongo que lo están dejando pasar, pero los temas están ahí, Norman, tenemos de todo, fue una semana súper mega movida, ¿qué tomas ahí? Las cartas son tuyas, Norman. Bueno, simplemente a mí me gustaría abordar o reabordar el tema de Enrique Krause, porque él cree, siempre lo hace, que con un juego de palabras va a envolver a su interlocutor, a sus lectores, en sus mentiras e interpretaciones que generalmente son bastante vagas. La mañanera es un contrapeso, pero no es un contrapeso que nace en 2018, es un contrapeso que nace en el año 2000, justamente cuando el expresidente López Obrador asume la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y lo hace con esa inteligencia y pragmatismo que siempre lo caracterizaron. Sabían perfectamente bien que los medios de comunicación iban a ser contrarios a su mandato, a su gobierno, y lo hace con ese pragmatismo que siempre la caracterizó en términos políticos. Yo creo que la mañanera existe, es un foro que combate la desinformación, es un foro que lleva la noticia fresca, pero siempre va a ser, como lo dijo muy bien el maestro Jaime Hernández, ejercer el derecho de réplica ante todos los medios de comunicación nacionales, ¿no? Porque inclusive por ahí de repente vemos involucrados a algunos columnistas de la misma jornada, ¿no? Y gente que pues termina por subyugarse ante un poder económico que todavía les estimula de una manera, pues parece que reiterada, por lo menos en Reforma, lo vemos en el Universal, en Milenio en algunos casos. Milenio tiene algunos columnistas decentes, apreciables. Pero bueno, pues esa es una lucha que se da dentro del ámbito de la comunicación con diferentes fórmulas. Por ejemplo, si hablamos de comunicación, a mí me llamó muchísimo la atención, y creo que lo presentamos en el programa nocturno, cuando surge un individuo se apellida Vallejo, con una serie de comentarios, o más que comentarios, con unas noticias absolutamente falsas, que él pensaba que iban a involucrar al gobierno de México con esto. Pero creo que ese es el extremo de la capacidad que tiene, el extremo nocivo que tiene la capacidad que tiene o que tenemos los mexicanos para expresarnos. No quiero leerlo porque me parecería un absurdo, pero hay cosas que también son importantes. Por ejemplo, y esto me sorprendió mucho, cuando hablan de que María Corina Machado va a ir a Oslo a recibir el Premio Nobel de la Paz. Yo hago un pequeño tweet o post, como se le llama ahora, en donde digo, la señora María Corina Machado saldrá de la clandestinidad que vive en Miami para viajar a Oslo y recibir un Premio Nobel de la Paz, cuya decisión ha creado conflictos en el mismo seno del comité específico que la eligió. Noruega cargará con la vergüenza, con esta vergüenza. Otra noticia que para mí es importantísima es el pronunciamiento que hace el jefe del Pentágono o el secretario de Guerra, Pete Hegseth, cuando dice que Estados Unidos no busca invasiones ni cambio de regímenes. Hay un exasor militar del Pentágono, el coronel Douglas McGregor, que lanza advertencia en estado puro a Estados Unidos en entrevista con Tucker Carlson. No sé si ustedes la vieron,
Pero dice, involucrarse militarmente en Venezuela sería un grave error para Estados Unidos. Sería otro desastre interminable como Irak y Afganistán. Pero esta vez en nuestro propio hemisferio. No tenemos intereses vitales ahí que justifiquen derramar sangre y billones de dólares americanos. El mismo hombre que predijo el fracaso en Ucrania ahora pone el dedo en la llaga sobre la nueva tentación intervencionista en América Latina. Muchos temas, ciertamente, y este de carácter internacional, pero que nos compete a América Latina también, mis queridos amigos. Jaime, y sí, tiene razón, Norman, pero esta semana y el fin de semana, Estados Unidos empezó a deslizar que Venezuela también tiene armas de destrucción masiva. ¿No se te hace ya conocido ese discurso y muy trillado, Jaime? Sí, van por la ruta de Irak cuando se inventaron el tema de las armas de destrucción masiva. No, el rearme que ha experimentado Venezuela, pues tiene que ver mucho con la acción agresiva de Estados Unidos. Venezuela le ha pedido a Rusia pertrechos militares, misiles, porque tiene que defenderse. ¿O qué esperaban? Que esperara a la mayor concentración de tropas de Estados Unidos con una mano detrás y jugando al cojo el ejército de Venezuela. Pues no, 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 no. Este argumento de las armas de destrucción masiva, supongo que surge porque la propia Casa Blanca y el Pentágono reconocieran que justificar la guerra en Venezuela bajo el argumento de que hay narco no se justifica legalmente. Eso para empezar, ¿no? Y claro, también se tienen que enfrentar a la necesaria aprobación por parte del Congreso y necesitaban por ello mismo un argumento de peso. Se les ha ocurrido esto de las armas de destrucción masiva. Yo creo que tampoco va a funcionar. No creo que vaya a funcionar este experimento. Yo creo que Estados Unidos ya lleva, ¿qué? Más de un mes, casi 2 meses, amenazando a Venezuela con intervenir. Y cuando ocurre esto, generalmente las invasiones se convierten en un desastre. ¿Se acuerdan lo que ocurrió en Bahía de Cochinos? Que ahí sí ni siquiera dijeron agua va y aún así fracasaron, ¿no? Entonces yo creo que ahora el porcentaje de error, de equivocación, el otro día hablábamos como Estados Unidos que pretende una intervención de carácter quirúrgico. Nicolás Maduro hoy ya no duerme 2 noches en el mismo lugar, cambia de teléfono continuamente, está rotando. ¿Por qué? Porque saben precisamente que la opción que buscaría Estados Unidos es un ataque de carácter quirúrgico para eliminar a Maduro y con ello ya propiciar, empujar un proceso de transición que de todas maneras no llegará, sobre todo si la que va a estar al frente de ese proceso es María Corina Machado, quien, por cierto, el miércoles estará en Oslo celebrando, ha invitado, va a ser una especie de reunión de la extrema derecha. ¿Quién lo iba a decir? Ha invitado a Javier Milei, ha invitado a gente destacada de la extrema derecha para que la acompañen en esa premiación, que va a estar bastante deslucida porque la ceremonia, tal y como se ha celebrado durante mucho tiempo, no va a tener lugar porque hay mucha gente que no está de acuerdo con este festejo. La noche de las antorchas, por ejemplo, no se va a escenificar. Así es que yo creo que va a ser realmente interesante hasta dónde llega esta mujer, pero va a ser muy difícil que se convierta en la próxima jefe de Estado de Venezuela. Sí, déjenme decirles, no hay una sola evidencia, un informe creíble que confirme que Venezuela tenga una arma de destrucción masiva. ¿Qué son las armas de destrucción masiva? Armas nucleares, biológicas, químicas. Así que es otro pretexto, pero Norman, casi se acerca la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Con qué nos dejas, con qué reflexión en este día que hay tantísima información, Norman? Pues yo hago una muy breve síntesis. Yo creo que en Estados Unidos mismo no hay la convicción
ni tienen el argumento que justifique una invasión a Venezuela, es más, a ningún otro país. Pero en el caso de Venezuela específicamente, lo hemos comentado muchas veces, pues representa un interés que va más allá de la democracia, del orden, de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Creo que se sumen en la desesperación. Los mismos republicanos lo están reconociendo. Hay muchísima gente en Estados Unidos que está en contra de cualquier posibilidad de guerra con Venezuela o contra Venezuela. Pues yo soy Norman F. Pearl, a mí me encuentran tanto en X como en Facebook, y por supuesto tengo el placer, el honor, el privilegio de poder compartir con ustedes dos el programa de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl, que basta con que ustedes se incorporen, que busquen Norman Pearl TV y ya van a hacer contacto con nosotros tres, donde estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, mis queridos amigos. Un saludo a toda la audiencia. Jaime, ¿qué semana para empezar la cuenta regresiva del cierre de 2025? ¿Qué nos espera? ¿Con qué nos dejas, Jaime Hernández? Y recuerde, a las de 2 a 3:45, no apto para cínicos, pero ese es de Jaime Hernández. Ya le estoy robando su participación. Jaime. Perdón, yo me voy con el análisis de esta yuxtaposición que supone la comparación de este año 2025, el annus horribilis para Donald Trump, y un año de gloria que ha dejado ahora sí que en el suelo a la oposición en México, a los medios de comunicación, a los intelectuales orgánicos que siguen atacando a Claudia Sheinbaum. No le han hecho ni un solo rasguño a su popularidad, más del 70%. La demostración de fuerza en el Zócalo fue espectacular. Eso nunca lo va a ver Donald Trump. Este tipo de adhesión, de unción popular a favor de una mujer inteligente, brillante, que cada vez gana más peso, no solamente en el concierto nacional, sino en el ámbito internacional. México ya es un referente, México está de moda, y por contra quisiera señalar los últimos esfuerzos que ha lanzado Donald Trump, perdonando, conmutando la sentencia de Orlando Hernández, el expresidente de Honduras. Ayer mismo el gobierno de Honduras dijo que va a ser considerado, lo tiene en la mira, que si se llega a atravesar y lo va a detener, sin importar que lo haya perdonado Estados Unidos, sigue considerado un narcotraficante. Y luego está el anuncio del hijo del señor Joao Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, ha anunciado su candidatura a la presidencia. Espera, por supuesto, contar con la bendición de Donald Trump. Es increíble el empeño que sigue teniendo Estados Unidos por imponer gobiernos de derecha en América Latina. Empezó en Ecuador, celebró que ahora mismo estamos viendo cómo en Honduras parece ser que las cosas se inclinan hacia la derecha, no está claro. Reactiva la doctrina Monroe, Jaime. Y se reactiva la doctrina Monroe, efectivamente, y frente a este escenario de que Estados Unidos quiere imponer la doctrina Monroe, alinear a todos los gobiernos hacia la derecha, hay una mujer que se ha convertido en el principal frente de contención ante esas tentativas. Y ya saben, los espero a las 14 horas en No Apto para Cínicos, y más tarde con mis compañeros, con mis queridos compañeros Norman Pearl y el maestro Paco Cruz, legendario Paco Cruz por una memoria prodigiosa, y mi querido Norman Pearl, que cada vez aparecen más admiradoras. Uy, 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 uy. Gracias, amigos. Jaime, Norman, vayan a tomar un cafecito calentito, pan con leche, que es lo que tomo yo. Ya chopeo, a mi edad tengo que chopear. Pero, por favor, es que les confieso, yo desde mi época de niñez, cuando iba a los cafés de chinos allá en Garibaldi, que había algunos muy buenos, yo sigo chopeando mi pan. Yo sigo chopeando mi pan como siempre, así que por favor vayan a desayunar, a almorzar, y nos vemos al rato a las 2 de la tarde, Jaime Hernández, y a las 7 con Norman Pearl,
Así que nos vemos. Pero antes, recuerden, terminando la mañanera, nos encontramos aquí con Vicente Serrano y ahí estaré un rato para apoyarlo mientras sale de la mañanera. Así que, Norman, muchas gracias. Jaime, muchas gracias. Y yo me quedo un rato con ustedes mientras aparece la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Déjenme, es que vi un comentario en el chat